Bienvenidos y bienvenidas a Lecturas Perdidas, un espacio libre para la literatura, con su anfitrión, Missy the Critic. Hey, ¿qué onda, gente de YouTube? ¿Cómo están? Espero que se le estén pasando muy bien y sean bienvenidos a esta sección llamada Lecturas Perdidas, en este nuevo formato de podcast. ¿Por qué de podcast y no en video? Pues porque, a diferencia de los cómics, películas o videojuegos, donde sí hay un material visual con el que trabajar, en los libros no siempre es el caso, y hacer un video es más difícil, por lo que decidí hacerlo ahora en este formato. Decir también que estos podcasts no serán una crítica formal. Como han de saber, leer un libro involucra una mayor inversión de tiempo que cualquier otro medio que mencioné anteriormente. Y a mí, para poder hacer una crítica hecha y derecha, me gusta ver 2 veces como mínimo el material del que hablo, cosa que con los libros no me es posible por cuestiones de tiempo. Así que estos podcasts serán más relajados, procuro yo una sola grabación, donde dé mi humilde opinión y mis impresiones del libro. Aviso también que no tengo propiamente un guión, sino una pequeña escaleta con los puntos importantes que quiero tocar. Pero bueno, suficiente de introducciones y vayamos al libro que nos reúne hoy. Los 10 mejores cuentos de los hermanos Grimm. Posiblemente los autores cuyo trabajo es el más extendido y conocido por todos. Aun si no sabes quiénes son ellos, seguro has escuchado la historia de Blancanieves, de la Caperucita Roja o de la Bella Durmiente. Ya sea porque tu abuela o tus padres te las contaron de pequeños, porque viste una obra de teatro en la escuela o alguna adaptación en la televisión o en el cine. Todos estamos en mayor o menor medida familiarizados con su trabajo. Lo que sí es que me he dado cuenta que muchas personas no saben que los hermanos Grimm no fueron los creadores originales de estas obras. Si bien decimos que es, por ejemplo, Pulgarcito de los hermanos Grimm, ellos no fueron quienes tuvieron la idea original. Estos cuentos de hadas ya existían desde mucho antes y eran transmitidos de manera oral. Así que lo que hicieron ellos fue básicamente juntarlos todos y ponerlos por escrito en un libro. Y no fueron los únicos, hay que decirlo. Charles Perrault, un francés, y perdón si pronuncié mal su nombre, una disculpa, y Giambattista Basile, un italiano, también recopilaron varios cuentos de sus respectivas tierras. Y hay que decir también que estos cuentos eran los mismos, o sea, hay una versión diferente de La Bella Durmiente, hay una versión diferente de Caperucita Roja, dependiendo de qué lugar nos encontremos. Comparten los elementos claves, pero difieren en unos pequeños detalles. Así que no les sorprendan que de pronto si leen La Caperucita Roja las cosas no sean iguales. O quién sabe, ¿no? Quizás estamos en un multiverso de cuentos, con eso de que está muy de moda ahora con la nueva película del Hombre Araña. Aclarado esto, creo que vale la pena tocar otros puntos. Y lo veo importante porque vamos a desmentir muchas cosas que se están hablando actualmente en el internet sobre la obra de los hermanos Grimm. El primero es esta idea de que los cuentos de hadas clásicos eran muy brutales y perturbadores. El segundo, la ofensa que tienen algunas personas al enterarse que estos elementos aterradores no existen en las versiones más modernas de los cuentos. Y el tercero, el revisionismo histórico que están teniendo estas historias. Vayamos por los 2 primeros puntos que están ligados. ¿Eran estas historias de los hermanos Grimm oscuras? La respuesta es sí y no al mismo tiempo. La verdad es que no todos los cuentos eran oscuros ni tenían elementos que pudieran escandalizar a la gente. Hay algunos, como por ejemplo El agua de la vida o El sastrecillo valiente, que son muy muy tranquilos, no tienen ningún elemento que pueda resultar aterrador para los niños.
Y es importante saber que muchas veces estas cuestiones de miedo eran para que los niños entendieran las lecciones que enseñaban los cuentos. Ya llegaré a eso en unos momentos, pero ténganlo en mente. Por favor. Seguido a esto, está la gente que cuando descubre que todos estos elementos aterradores son removidos de las versiones más modernas, se ofenden. Sienten que les han mentido y por alguna razón que yo desconozco se sienten más maduros y superiores por saber que estos cuentos eran más maduros según ellos. Y yo les puedo decir, gente, que no porque una historia tenga violencia explícita la hace más madura. Quiero recordarles que estamos hablando de historias que tienen elementos como animales que hablan y brujas que viven en casas de dulces. No digo que no se pueda hacer contenido maduro con estos elementos. Solamente digo que, en específico, las historias de los hermanos Grimm eran pensadas para niños y tenían estos elementos fantásticos que atraían a las mentes jóvenes. Y yo les puedo asegurar esto. Muchas de estas cuestiones violentas eran muy gratuitas. Por ejemplo, en el cuento de Blancanieves, la madrastra muere cuando le ponen unos zapatos de acero calentados al rojo vivo y la hacen bailar durante la boda de Blancanieves. Entonces, el problema no es tanto que maten a la madrastra, porque podemos pensar que se lo merecía y que está hasta justificado que haya muerto de una forma tan terrible. La cuestión es el contexto en el que lo estamos leyendo. Una boda. O sea, tú imagínate que estás en un casamiento y de pronto hacen bailar a una mujer hasta que muera. Es una cosa muy, muy surreal. Y tú pero tú te echas para atrás, haces un recorrido, o sea, echas la vista atrás de lo que has leído, y no es algo tan macabro. O sea, sí hay cosas que tú puedes decir, ay, qué miedo, como cuando la madrastra intenta asfixiar a Blancanieves, pero no es gráfico. O sea, y eso es, creo, la razón por la que creo que estos cuentos, dentro de todo, son adecuados para niños. No son narraciones gráficas ni entran en mucho detalle, por lo que pueden pasar muy por desapercibido a los niños. Lo que ocurre es que muchas veces sí hay escenas que tú dices, oye, espérate, íbamos tan tranquilos y de pronto metemos esto. Y de nuevo, eran porque querían dejar una moraleja en los niños. En Caperucita Roja es no hables con extraños. En Pulgarcito es no importa el tamaño, tu tamaño, se importa la inteligencia y astucia que tengas. Eso es lo que importa. Entonces, no es necesario, creo yo, muchos de estos elementos aterradores, entre comillas. Para mí no son tan necesarios, porque se puede entender la historia perfectamente y tiene el mismo efecto con o sin ellos. Y Blancanieves es para mí el mejor ejemplo. La versión de Disney es 1000 veces mejor que la del cuento original. De verdad, arregla muchos problemas que yo tuve con el cuento y mejora en muchos otros aspectos. O por lo menos esa es mi opinión. Ahora, el revisionismo histórico que están teniendo estas historias. Hay que entender que son productos evidentemente de su época. Y lo que se consideraba correcto, normal o incluso bien visto, diferirá bastante de nuestros tiempos. Hay una historia llamada Hermanito y Hermanita, que es de unos niños que escapan de su horrible madrastra, que era una bruja. Y sin entrar en mucho detalle, ocurre que un rey encuentra a estos niños y se casa con la niña. Nunca te especifican la edad,
pero yo estoy segurísimo que no tenían más de 14 años. Entonces, tú lees esto y pues sí te genera un poco de ruido que un rey se case con una niña de 14 años. Un rey, o sea, cuando tú escuchas la palabra, pues te imaginas a un hombre ya adulto. Está mal ahora, y también lo estaba en aquel entonces. Pero en ese entonces no existía la conciencia que afortunadamente ya tenemos ahora. Entonces, y eso también va ligado con lo que yo decía de que estos elementos se podrían evitar o se podrían reescribir de alguna forma. Al final del cuento lo que te dicen de hermanito y hermanita es que la hermanita y el hermanito vivieron felices junto al rey. No es necesario que sean esposos para lograr esto. Bien podría ser que el rey los adoptara y no sería tan turbio. Y no creo que esto sea una censura brutal o una declaración de que la generación de cristal está arruinando estas historias. Simplemente hay que entender que eran otros tiempos y tampoco se pierde mucho porque se hagan estos ligeros cambios. De nuevo, no es lo importante lo que pase con los niños, es la lección que te dejan al final. Pero bueno, ya ustedes me dirán qué opinan, si estos cuentos deberían de mantenerse tal cual. Y ojo, no creo que estas críticas sean malas necesariamente. O sea, yo creo que incluso como ejercicio analítico son interesantes y son buenos. Pero sí me hace mucho ruido cuando estas críticas pretenden literalmente cancelar estos contenidos completamente. Ahí ya es cuando yo digo pues, que no se vale. Sí, es cierto, y quizás a lo mejor valdría la pena colocar alguna advertencia al principio de cada historia si lo ven así. Pero, ¿y tanto así para cancelarlos? Yo creo que no. Y si ustedes me van a decir que pretendo censurar una obra de los hermanos Grimm que debería de preservarse tal cual como fueron escritas idealmente, les digo también de una vez que gente de mucho poder hizo que cambiaran cosas de los cuentos. Le dijeron a los hermanos Grimm que le bajaran el tono a algunas historias. Entonces, no es algo de esta generación actual. Y eso lo quiero dejar muy en claro. Este revisionismo, estos cambios han ocurrido desde siempre. Y antes de que lo escribieran los hermanos Grimm. Vean las diferencias entre lo que hicieron los hermanos Grimm y lo que escribió Basile. Son la misma historia, pero cambian en algunas cuestiones. En la historia de los hermanos Grimm, la Bella Durmiente no tiene relaciones con el príncipe antes de que despierte. Ella conoce al príncipe cuando despierta. Y de nuevo, o sea, la historia se disfruta igual. No se pierde realmente mucho solamente porque se hagan estos cambios. Pero bueno, cada quien tiene su opinión de esto y me encantaría leerla. Yo soy por favor déjenla en los comentarios. Yo soy de esa idea de que se pueden hacer cambios como han ocurrido. Recuerden, estos eran cuentos orales y muchas veces se cambiaban y se modificaban. Y eso, o sea, no creo que se pierda. En fin, quitando ya estos puntos que consideraba importantes, ¿qué me parecieron estos 10 cuentos? La verdad es que me gustaron la gran mayoría. Ahorita les digo cuáles fueron mis favoritos, pero sí que es verdad que encontré algunos cuentos muy X, sin mucha sustancia, porque no enseñaban nada. Y me lleva a lo que es mi principal problema con la edición que yo leí. La imagen que están viendo en pantalla es la edición que yo compré de Boeck México. Grábenla bien en sus cabezas porque la van a escuchar bastante en estos podcasts. Ofrecen clásicos literarios a precios muy accesibles. Pero esta edición me pareció... no quiero decir pobre, pero sí desaprovechada.
Los hermanos Grimm recopilaron literalmente más de 100 cuentos. Y creo que resumirlos en 10 es desaprovecharlos bastante. Hay algunos cuentos muy populares que me hubiera gustado tener. Y hay algunos en esta edición que la verdad creo que sobran. Creo que una colección de 50 hubiera estado muchísimo mejor. Y a lo mejor algunos dicen, Missy, cálmate, 50 son un montón. Pero gente, neta que esas historias no duran más de 3 páginas. 5 a lo mucho. O sea, no son textos muy largos. En lo personal yo hubiera cambiado definitivamente a El extraño músico y la historia de Hermanito y Hermanita. El primero, porque no aporta básicamente nada. Es la historia de un sujeto que toca y amarra a unos pobres animales sin ningún propósito. Y el segundo, porque es básicamente un Hansel y Gretel 2.0. El final de Hansel y Gretel y el final de Hermanito y Hermanita es exactamente igual. Creo yo de verdad que una colección mayor hubiera estado mejor. Pero bueno, 2 de 10 cuentos tampoco es que esté tan mal. ¿Cuáles fueron mis historias favoritas y las que les recomiendo ampliamente? El agua de la vida, Piel de oso y El sastrecillo valiente. La primera es una aventura épica, épica dentro de lo que un cuento puede permitir, pero deja una lección muy importante, y es que la gente que tiene malas intenciones muy seguramente no va a cambiar, y no importa qué pase, la verdad siempre sale a la luz y las buenas acciones tienen su recompensa, tarde o temprano. Entonces es por eso que es importante ser bueno. Piel de oso es... me gusta decir que es básicamente el origen de estos videos de experimentos sociales. Seguramente han visto estos videos que yo los odio, tengo que decirlo. Videos donde una persona se disfraza como vagabundo, intenta impresionar a una chica, la chica lo rechaza. Después nos enteramos que esta persona, este vagabundo, era en realidad un rico y que después de que se baña es bastante hermoso. Y ya entonces la chica se quiere lanzar a sus brazos, pero este la rechaza. Bueno, Piel de oso es el origen de todos esos videos. Es básicamente la moraleja: nunca juzgues a un libro por su portada. Pero tiene la peculiaridad de que a mí me asustó el final. O sea, no me aterró, pero sí me dejó como que muy sorprendido. No quiero decir qué pasa, pero el diálogo final de esa historia sí me sorprendió bastante. Y el tercero, El sastrecillo valiente. La verdad es que es básicamente la moraleja de Pulgarcito, de no importa tu tamaño, sino el ingenio que tengas y tu inteligencia. Pero mejor, porque para mí, si he de ser sincero, también hubiera quitado la historia de Pulgarcito. No lo quiero decir realmente porque, bueno, es un personaje muy popular, pero su historia es super X y te deja indiferente. En cambio, El sastrecillo valiente es más divertida y te la pasas mejor leyéndola. De verdad que esos 3 cuentos fueron mis favoritos de todo el compendio. Así que toca la pregunta obligada: ¿recomiendo leer los 10 mejores cuentos de los hermanos Grimm? La respuesta es sí. Son de hecho muy buenos para iniciar a niños pequeños a este mundo. Son muy sencillos, muy fáciles de digerir. Y estoy seguro que hay muchas historias que les van a encantar. Porque por lo menos a mí, cuando las escuché de pequeño, me gustaron bastante. Y es bonito seguir pasando estas historias de generación en generación. Y ya está, gente. Espero que este primer episodio les haya gustado. Básicamente es así como quiero que sean el resto de episodios. Por favor, déjenme en los comentarios una retroalimentación, qué les pareció. Y les pido que se suscriban y me sigan en mis redes sociales. Tengo un Facebook y un Instagram donde subo bastante contenido interesante. Y también donde ustedes pueden interactuar para que participen en el próximo episodio. En el siguiente Lecturas Perdidas hablaremos de El diablo en la botella de Robert Louis Stevenson. Pero sí quiero aclarar que no va a ser el próximo video. El próximo video va a ser una crítica a un cómic llamado Kick-Ass.
de Mark Millar y John Romita Jr. Entonces, suscríbanse para que les llegue la notificación cada que suba un nuevo video. Sin nada más que decir, mi nombre es Missy the Critic y yo aquí me despido. Bye.